casa. Aprendo en casa. Hola, 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 queridos estudiantes, ¿cómo están? Seguimos con la programación Aprendo en Casa. Soy el profesor Samuel Cristóbal Vidal, encargado pues del curso de DPCC para cada uno de ustedes. Esperando pues que nos vaya bien en esta semana, procurar siempre mejorar. Sabemos que los aprendizajes y los temas que estamos recibiendo es de suma importancia para cada uno de nosotros, queridos alumnos, en vista que seguimos pues en emergencia sanitaria, como ustedes ya lo saben. Muy bien, el tema de hoy es argumentamos nuestras propuestas de prácticas ciudadanas para el uso responsable de los recursos en el marco de la nueva convivencia, ¿sí? La competencia que vamos a trabajar es construye su identidad y el propósito obviamente es argumentar justamente cuáles son esas prácticas ciudadanas con responsabilidad en el uso de los recursos, ¿no?, en esta nueva convivencia. Prácticamente hoy tenemos un nuevo estilo de vida, nuevas convivencias que tenemos que ir enfrentando y aprendiendo porque no hemos estado acostumbrados, ¿no? Entonces, para ello, les invito pues a leer los siguientes diálogos. Encontramos aquí 3 diálogos, ¿no? Uno que tiene que ver de padres de familia, están conversando en casa. El diálogo 2 es de amigos en el pueblo y el diálogo 3 es de la comunidad. Los 3 diálogos en común tienen que ver mucho por una preocupación, ¿no?, sobre las prácticas ciudadanas, ¿no?, que deben darse tanto en la casa, en el pueblo y en la comunidad, ¿no? Entonces lo que tienen que ustedes es leer, ¿no? Van a leer la historia para poder responder a las preguntas, ¿no? ¿Qué te parecieron estos diálogos? Obviamente, ¿no? Cada uno de ustedes lo va a leer y va a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el aspecto en común en los 3 diálogos, ¿no? ¿Qué encontramos en común? Obviamente hay una preocupación, ¿no?, por el bienestar, sobre todo el cuidado de la salud y también el uso de los recursos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ahorro, por aquí vemos también mucha confianza, donde dice, ¿no? No, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y aquí vemos también sobre el trabajo en equipo, sobre todo, ¿no?, la participación. Por ejemplo, ¿no?, dice Antonieta, ahora que lo recuerdo, existe un protocolo para la elaboración de la olla común, creo que debemos aplicarlo, ¿no? Y se ponen de acuerdo, pues, para llevar a cabo esa olla común, pero con una responsabilidad entre todos los participantes, ¿no? Y luego dice la pregunta 3, ¿por qué nuestras prácticas ciudadanas deben garantizar el uso responsable de nuestros recursos, ¿no? Obviamente cuando habla de los recursos tiene que ver con todas las cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Que tienen que ver los recursos, por ejemplo, de los alimentos, que tiene que ver con las cosas que día a día pues nosotros utilizamos, ¿no?, si realmente son necesarias, ¿no?, o no son necesarias también, ¿no? Es como el uso de la energía, tenemos ahora pues los recursos como el internet, que es, ¿no?, indispensable en este tiempo para poder estar conectados, ¿no? Y de qué manera usar responsablemente nuestros recursos contribuye a la buena convivencia, ¿no? Aquí necesitamos también reflexionar
¿no? Sobre esos recursos, realmente estamos siendo responsables, ¿no? O estamos haciendo uso indebido de estos recursos que hay, ¿no? Y con cuál de los tres diálogos te identificas, por qué. Obviamente ustedes van a identificarse con cuál de ellos, ¿no? Y vas a sustentar por qué. A mí me parece el tercero, ¿no? De esa manera. En situaciones similares, ¿qué debemos hacer? ¿Qué harías tú, ¿no? Si te toca vivir o hacer de repente en tu comunidad. Por supuesto que hay lugares que hacen olla común, hay lugares también los chicos están saliendo a jugar y hay lugares que también están preocupándose por el trabajo, ¿no? De salidas de casa, de la familia, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Mencionamos, ¿no? Bueno, para lograr entonces nuestra meta vamos a realizar los siguientes pasos, ¿no? El primer paso es lo que debemos de saber, o sea, ¿qué es lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué prácticas, ¿no? ¿Qué es una práctica ciudadana, ¿no? Una práctica ciudadana es, pues, cómo aprender a convivir entre todos, ¿no? Que es un estándar. Por ejemplo, hoy todos debemos de utilizar nuestras mascarillas, cuando vamos a los bancos, a los mercados, debemos de tener cierto distanciamiento, el lavado de manos, ¿no? Que se han hecho una práctica en la actualidad, en el bajo, ¿no? El respeto que todos nos merecemos, ¿no? Tenemos que ser responsables, ¿no? ¿Y qué son los recursos, ¿no? En la familia, en la comunidad, o sea, ¿con qué contamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características deben tener pues, prácticas ciudadanas para contribuir al uso responsable? A ver, vamos a ver estas preguntas, dice, ¿no? Por ejemplo, una práctica ciudadana responsable es aquella en la que ejercemos nuestros derechos sin vulnerar los derechos de las demás personas. ¿Ves? Entonces, esa es una práctica ciudadana, que quiere decir todos tenemos nuestros derechos y por lo tanto debemos de respetar, ¿no? Los espacios tanto en la familia, ¿no? En los públicos. Entonces nuestros derechos acaban cuando inician los derechos de las demás personas, ¿verdad? El respeto al derecho de las personas es nuestro principal deber. Entonces los recursos de una familia o comunidad son aquellos bienes o servicios que permitan satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Obviamente son las necesidades básicas, ¿no? Que es el alimento. Por ejemplo, en este tiempo priorizamos la comida, ¿verdad? Ya no tenemos ese lujo de repente de comprarnos cosas, ¿no? De la vanidad, sino hoy se prioriza, la gente guarda su dinero es para la comida, pues lo primordial, ¿no? Y luego dice, consumimos alimentos, la medicina, la vestimenta, los juguetes, ¿no? Y son llamados pues bienes o recursos, o también consumimos servicios que pueden ser el agua, la luz, el transporte, entre otros, ¿no? Dentro de ellos estos son los bienes y servicios, ¿no? La luz es indispensable, el agua, ¿no? El transporte, imagínense, ¿no? Y dentro de ello tenemos ahora, pues, ¿no? Por ejemplo, muchos hogares cuentan con internet, cuentan con cable, o sea, muchos servicios extras, ¿no? Que tal vez algunos van a tener que inclusive cortar, ¿no? Si tienes el internet, será necesario que tengas Netflix, será necesario que tengas de repente el cable, ¿no? Entonces hay familias que van a ir priorizando, ¿no? Sus gastos, si de verdad es necesario o estamos excediendo en los gastos, ¿no? También producimos recursos como es lo que ocurre en los centros de labores, ¿no? Es la agricultura, la ganadería, la tala, la caza, la pesca, entre otros también, ¿no? Son recursos que el hombre participa para que lleguen pues a los hogares, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no hay campesinos, ¿no? No trabajan en el campo, no tendríamos aquí en la ciudad los productos de primera necesidad, por ejemplo la pesca. Si no hay pescadores, no hay pescado, señores, ¿verdad? Entonces todos son importantes, creo, ¿no? Bueno, entonces para lograr, dice nuestra meta, ¿no? Obviamente hay que realizar los siguientes pasos, ¿no?
primero saber. Entonces ya estamos sabiendo cuáles son esas prácticas responsables. Todos tenemos derecho y debemos de respetar, no deben ser vulnerados, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, hoy tenemos una cuarentena focalizada, ¿no? Por ejemplo, distanciamiento social, salida de menores, ¿no? Por unas horas, a 500 metros de distancia de su hogar, suspensión de las labores presenciales, ¿no? En el sector público, ¿no? Tenemos también actividades que se han suspendido, que tienen que ver los desfiles, ¿no? Las fiestas patronales, actividades civiles, religiosas, así como cualquier tipo de reuniones o eventos social, político y cultural. Entonces todo eso ahora pues están cerradas las iglesias, están algunos lugares que íbamos, los museos, todos están cerrados, ¿verdad? Entonces se mantiene el cierre total de fronteras y continúa suspendido también el transporte, ¿no? Internacional por cualquier medio, salvo por razones humanitarias. Imagínense, seguimos, no hay vuelos internacionales, solamente hay nacionales que entonces con todas las medidas se está trabajando. Entonces, ¿qué es la nueva convivencia social? Entonces, todo lo que estamos viendo, estamos aprendiendo a convivir conforme el Estado, ¿no? El Estado peruano implica una convivencia ciudadana respetando las siguientes características, ¿no? Y estas características son lo que acabo de mencionarlos, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener una práctica ciudadana para contribuir al uso responsable, por ejemplo, de los recursos en la familia, en su comunidad, en este contexto de la nueva convivencia social, ¿no? Debe respetar el derecho de las demás personas, sobre todo de los niños y los adolescentes, ¿no? Se debe de respetar. Ustedes también tienen derecho a la recreación, derecho a tantas cosas, ¿no? Pero hoy tal vez es vulnerado, hoy tal vez no cuentan tanto con ello porque en casa no tenemos las condiciones, están muchas veces ustedes aburridos, dicen, no, pero tengo derecho, pero lamentablemente tenemos que esperar, soportar hasta que se den. Deben también hacer uso de todas las medidas de seguridad declaradas por el Estado peruano, ¿no? Los protocolos de higiene, la prevención, las diferentes labores que se realizan en la familia, la comunidad y centros de labores, ¿no? Esto se tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, antes no se utilizaba, por ejemplo, que todos hoy, ¿no? Tienen la mascarilla, todos las tenían. Ahora tenía que haber otro, ¿verdad? Que cubre la cara, ¿no? Todo esto ahora se dio y es obligatorio, ¿verdad? Y deben contribuir también al bienestar emocional de los integrantes de la familia, sobre todo de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esto se debe tener en práctica, ¿no? Para contribuir al uso responsable. Todos somos responsables de esto, queridos alumnos. Paso 2, ¿no? Lo que debemos comprender. ¿Qué es lo que debemos comprender, no? Comprendemos, ¿no? Vamos a comprender y argumentaremos pues la importancia de estas prácticas ciudadanas responsables para el uso responsable también de los recursos en el marco de la nueva convivencia, ¿no? ¿Qué vamos a argumentar? Por ejemplo, las prácticas ciudadanas responsables son aquellas que nos permiten ejercer nuestro derecho de salud, educación, recreación en los distintos espacios de la convivencia, como el hogar, la comunidad, en el centro de labores, entre otros, ¿no? También las prácticas ciudadanas responsables son todas aquellas que nos permiten contribuir al ejercicio de derechos de las personas con quienes convivimos en nuestras familias y comunidad, centros de labores, ¿no? También las prácticas, ¿no?, ciudadanas responsables, no es posible la nueva convivencia social, la cual tiene por finalidad garantizar el bien común, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Tenemos que argumentar esto cada uno de nosotros, o sea, hay una razón por qué lo hacemos, no es alguien que se le antojó, sino hay una explicación lógica. Si tú sales de una manera irresponsable, no te acatas a las normas, obviamente la muerte está cerca, o sea, puedes morir, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad el uso de los medios que impone también el Estado. Paso 3, lo que debemos hacer.
Vamos a hacer entonces, una vez que ya somos conscientes de todos los conceptos, vamos a elaborar un registro de las prácticas ciudadanas relacionadas al uso correcto, ¿no?, de los recursos, ¿no?, sea responsable y no responsable, durante la semana en su familia y comunidad. Ustedes van a redactar, ¿no?, van a llenar aquí, por ejemplo, ¿no?, 1, 2, 3, puede haber hasta 5, hasta 7, pero ustedes, ¿no?, las completan. Entonces, para cumplir con esta labor de manera óptima, por favor debes considerar las siguientes condiciones. O sea, ¿qué vas a hacer? Registrar la información sobre las prácticas ciudadanas relacionadas al uso de recursos responsables y no responsables durante la semana en su familia o comunidad. O sea, tienen toda esta semana para poder trabajar lo que es, ¿no?, la parte de llenado de estas prácticas, si son responsables o no responsables, ¿no? Y luego explica y argumenta por qué consideras que este es un hecho que debe registrarse. Entonces aquí registramos el por qué, ¿no?, y cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas, ¿ven? Entonces acá tenemos que un poquito conversar con la familia, con los padres, comenten, interactúen con sus compañeros para hacer un buen trabajo, ¿no? Y entonces, finalmente, ¿qué hemos aprendido hoy? O sea, ¿no?, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Las prácticas, ¿no?, ciudadanas responsables, ¿no? Las prácticas ciudadanas responsables son aquellas que nos permiten entonces ejercer nuestros derechos como la salud, la educación, la recreación, ¿no?, estos distintos espacios de convivencia, ¿no? Por eso que hoy se les ha dado 500 metros, usted tiene, ¿no?, derecho de salir de la casa en el horario correspondiente para poder un rato de repente, ¿no?, ver, ¿no?, salir de tu casa, y no para jugar tampoco con los amigos, simplemente para poder caminatas, ¿no?, con nuestra mascarilla, etcétera, ¿no? Segundo, las prácticas ciudadanas responsables también son todas aquellas que nos permiten contribuir al ejercicio de derechos, ¿no? Por ejemplo, muchos están siendo conscientes con el uso de las mascarillas, y si tú eres irresponsable, sales sin ello, entonces tú puedes contaminar a los demás, y entonces tú no estás respetando los derechos también del resto, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado, tanto en la familia, en la comunidad, ¿no?, y en todos los centros donde uno puede ir, acude, ¿no?, tomando todas las medidas, ¿no?, y hay que adaptarnos también si es necesario. También dice, ¿no?, no sería posible la nueva convivencia social, la cual tiene por finalidad garantizar el bien común, ¿no? Entonces, si somos irresponsables, o sea, no vamos a encontrar, ¿no?, el trabajo de el bien común, que quiere decir nos cuidamos los unos a los otros y nos queremos, ¿no? No hay que ser egoístas, ¿verdad? Entonces, el reto final de tu actividad, ¿no?, en estas 2 semanas es escribir un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible, ¿no? O sea, tienes 2 semanas, que quiere decir la siguiente semana deben enviarme solamente este reto final, que quiere decir vas a escribir un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo, ¿no? ¿Qué es un consumo? A veces hemos sido bombardeados por la televisión, ¿no?, el internet. A veces hay cosas que tal vez no necesitamos en casa, pero vemos la publicidad y nos emocionamos y compramos cosas que no es necesario. En vez de ello, debemos de guardar de repente, ¿no?, esos recursos para más adelante invertir en nuestra educación, en la salud, tantas cosas que son muy importante. Entonces, tomemos en cuenta ello y reflexionemos, queridos estudiantes. Una vez que han completado sus preguntas, su actividad, ustedes pues me envían, no se olviden, ¿no? Y también no nos olvidemos, hay que lavarnos las manos siempre, y si quieres aún reforzar, puedes también escuchar, ¿no?, la programación en la radio, tenemos en la televisión, ¿no?, si ustedes realmente quieren reforzar sobre el tema. Así que hay mucho material y les deseo y espero pues que estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Yo creo en ustedes, y así como lo están demostrando.
Así que muchas bendiciones, ¿no? Cuidarse y a seguir adelante. Nadie se queda, por favor, ¿no? Todos, así como hemos visto en tutoría, hemos visto, ¿no? El tema de cuán importante es el seguir estudiando, ¿no? Porque si tú no terminas tus estudios, tienes menos posibilidades de lograr tu propósito hacia el futuro. Hemos visto ahí, ¿no? Tienes los que van a los estudios superiores, tienen mayores posibilidades de tener éxito en el futuro. Así es, queridos estudiantes, esta es la clase del día de hoy.